Bueno, yo les voy a hablar acerca de la discapacidad sensorial, auditiva y visual, pero ¿cuáles son estas discapacidades? ¿Qué es una discapacidad sensorial? Es una pérdida o atenuación de una o más funciones sensoriales humanas, auditiva, visual o ambas al mismo tiempo. ¿Qué es una discapacidad auditiva? Es la pérdida de la capacidad auditiva del individuo, ¿ya? Es causada por anomalías del oído externo, medio e implica la pérdida de la audición uniforme, perspectiva que causa daño al sistema, transformando esto en una discapacidad. Luego tenemos una discapacidad visual. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos aquí que implica un diagnóstico de discapacidad de un 80% a la visión de los ojos. Esta discapacidad es la carencia o deficiencia y a la misma vez disminución de la visión. La capacidad se puede dividir en ciegos, que carecen totalmente de la visión, ¿ya? Y utilizan el sistema braille, ciegos parciales, una visión limitada, pues solo perciben luz, percepción de bultos, etcétera. Las personas con baja visión, ¿qué quiere decir esto? Que solo les permite ver a unos pocos centímetros, ¿ya? Y las personas que tienen limitada visión en este caso, que necesitan utilizar lentes, así como estos, ¿ya? Que les ayuda a poder tener una mejor visión. Las causas pueden ser por factores genéticos, medicación, también se establece a lo mejor en el momento del nacimiento, que de poco a poco van afectándose en la edad adulta, ¿ya? La discapacidad auditiva visual o dual, en este caso se define como una discapacidad sordo-ceguera, ¿ya? Causas, nacimiento por genética familiar, enfermedad, mal uso de medicinas, accidentes, ¿ya? Luego tenemos lo que es la discapacidad intelectual. En este caso tenemos que es una conducta o una adaptación, ¿ya? Que puede ir de lo más leve a lo más grave, donde necesitan más apoyo, ¿sí? Sobre todo en las escuelas. Hay muchas señales de esta clase de discapacidad intelectual. Por ejemplo, se, sie- se siente que gateen o caminen más tarde, con poco más de tiempo, les lleva más tiempo hacer las cosas, aprenden a hablar con mayor dificultad, tienen dificultad para entender, para interactuar, no perciben la consecuencia de sus actos, tienen la dificultad de resolver problemas, también pueden tener dificultades con la lógica. La discapacidad intelectual puede ser leve. Esto tiene un 85% donde constituye esa discapacidad. No es inmediatamente evidente. Sí, desarrolla las habilidades sociales y cognitivas a la edad preescolar, de 0 a 5 años. Los niños con esta discapacidad pueden llegar a adquirir habilidades académicas que correspondan a toda su edad adulta en este caso. Son imperceptibles. Luego tenemos lo que es la discapacidad física motora. ¿Qué quiere decir en esto? Esto quiere decir que tienen una dificultad y presentan eso en las personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana. Surge como consecuencia de la interacción o la dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades. Esta discapacidad motora no depende únicamente de las características físicas o biológicas de una persona. Se trata más bien de la condición que emerge producto de una interacción de esta dificultad personal en un contexto ambiental desfavorable. Tienen algunas barreras con esta discapacidad motora. Las barreras dentro de estas son de distinto tipo: movilidad de sus extremidades inferiores, no pueden movilizarse libremente, ¿ya? Un entorno hecho por y para estas personas sin discapacidad causa que los niños o niñas con esta discapacidad tengan una perspectiva diferente sobre sus capacidades reales. Luego tenemos las discapacidades no susceptibles e inclusión. Aquí dentro de estas discapacidades tenemos el síndrome de Rett. Es un trastorno de neurodesarrollo.
los cuales los cuales son pérdida de las habilidades después de un cierto periodo, ¿ya? Entonces, aquí tiene una fase de regresión, es una pérdida de la habilidad manual del lenguaje, ¿sí? Interés social, movimientos de boca, mano en su vida adulta, donde se va empeorando. ¿Eso qué quiere decir? Que a su momento aprendió, pero esto tiene una regresión, entonces que va perdiendo todo lo que ha aprendido poco a poco. Ya, tenemos aquí unos ejemplos del síndrome de Rett, ¿ya? Luego tenemos lo que es la fase de estabilización, es una progresiva interacción del contexto social, una vida adulta sin deterioro, de fase de declive, tiene Parkinson, cambio de humor, epilepsia precoz, de 6 a 10 semanas de vida, espasmos infantiles, regresión tardía, retraso en la adquisición de marcha del lenguaje, lenguaje conservado, pérdida de lenguaje o recuperación en un máximo o en un récord de 8 a 10 años, patologías asociadas, la epilepsia, difusión autonómica, trastornos respiratorios, trastornos del sueño, comportamiento, trastornos óseos, incapacidad de caminar, control muscular, trastornos de la alimentación, ¿sí? Las esperanzas de vida para esta clase de personas tienden a ser hasta 60 años. Y la multidiscapacidad que tenemos aquí, en esto que queremos decir, que aquí es un conjunto o una reunión de dos o más discapacidades de orden físico, sensorial, intelectual, emocional en una sola persona. Se caracterizan por la concurrencia de la misma persona de varias diferentes combinaciones de dos o más discapacidades. Las causas pueden ser previas al nacimiento, factores genéticos, infección prenatal, ingestión de drogas, durante el embarazo, desnutrición materna, amenazas de aborto, entre otros. Luego tenemos lo que es el trastorno de espectro autista. ¿Qué significa esos trastornos? Son complejos de desarrollo neurológico, se distinguen por patrones, comportamientos repetitivos, característicos de dificultad para la comunicación y la interacción social. Signos y síntomas. Ya, menor contacto visual, falta de respuesta cuando los llaman por su nombre, introvertidos, agresivos, ¿ya? Tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación, repetición de determinados comportamientos, dificultades para el aprendizaje. Se caracteriza por movimientos repetitivos, problemas en la coordinación, desarrollan hábitos, mayor sensibilidad a la luz, sonido, temperatura, repetición, imitación de palabras, falta de contacto visual, excesiva colocación de objetos, aislamiento social y dificultades del pensamiento sensorial. Esta clase de personas cuando tienen autismo tienden a ser agresivas. El comportamiento de esta clase de personas es bastante difícil, ¿sí? No les gusta que les molesten, ¿sí? No les gusta que los toquen, que los abracen, están constantemente mirando a un lado, al otro lado, no pueden mantenerse quietos, no pueden estar en un solo lugar y no prestan atención en este tipo de discapacidad. Luego tenemos las dificultades del aprendizaje, donde tenemos la dislexia, distografía, disgrafía y descalculia. En la dislexia tenemos que es una orientación neurológica caracterizada por dificultades de precisión en la fluidez en el reconocimiento de palabras, ¿ya? Y por problemas de codificación y de letreo, ¿ya? Un niño disléxico es aquel que ha aprendido de manera deficiente, cometiendo errores, ¿sí? De escritura. Luego tenemos la distografía. En este caso es un trastorno específico solamente que incluyen errores de escritura, sin necesidad que estos sean también en la lectura. Como pueden ver aquí, tienden a confundir los sonidos, las letras, ¿ya? Las causas pueden ser perceptivo, intelectual, lingüístico, sociocultural, afectivo, emocional o pedagógico. Luego tenemos la tipología, que es temporal, perceptivo, cinética, visoespacial, dinámica, semántica y cultural. Luego tenemos la disgrafía, que viene asociada con la dislexia, que puede ser o darse ansiedad o depresión, ¿sí? Es la capacidad de escritura que se caracteriza por una serie de dificultades para componer textos escritos.
¿ya? Tenemos técnicas de enseñanza para esto, decodificación, multisensoriales, tecnología y asistencia, exámenes orales. Luego tenemos la discalculia, es un trastorno con base biológica que afecta profundamente al aprendizaje de capacidades aritméticas y las matemáticas. Luego tenemos la superdotación, pero ¿qué es esto? Hace referencia a aquellas personas con habilidades intelectuales superiores, que quiere decir que no están al mismo nivel que los demás estudiantes. Sus capacidades cognitivas e intelectuales son superiores a los demás, ¿ya? En este caso, modelo de los tres anillos, ¿ya? Según este autor, Joseph Renzulli, en 1936, da a conocer particularidades de un niño o una persona superdotada, que son inteligencia elevada, creatividad e implicación de tareas, dentro de los cuales hay tipos de superdotación: creativa, tiene sentido del humor, disposición lúdica, subjetividad, originalidad, fluidez, imaginación, ¿ya? Los niños superdotados tienen una precocidad extrema, ya se podría decir. Trastornos graves de personalidad a veces simula una forma de vida corriente, a veces tienden a tener marginación de los compañeros por su rapidez en la manera que ellos aprenden, ¿sí? ¿Ya? Ellos aprenden unas habilidades comunicativas sobresalientes. Y por último tenemos el trastorno de comportamiento. Ya son problemas conductuales, emocionales, de comportamiento, desafiantes o impulsivas, en los cuales conllevan al consumo de drogas o actividad delictiva, ¿ya? En los cuales tenemos centros para el control y prevención de estas enfermedades. Este trastorno es por déficit de atención e hiperactividad, trastorno negativista, desafiante y trastorno disocial. En esto tenemos discusiones de agresividad, en esto tenemos discusiones, en esto tenemos discusiones, agresividad, enojo, ¿ya? Los síntomas, ya como lo estamos viendo, son impulsivos, difíciles de controlar, rompen las reglas, crueles, consumo excesivo de alcohol, inicio de incendios, vandalismo y destrucción de la propiedad. Luego tenemos los síntomas. Los síntomas es la falta de atención y el comportamiento hiperactivo e impulsivo antes de los 12 años en algunos niños. Síntomas leves, moderados o graves, ¿ya? Con frecuencia es más en los hombres que en las mujeres. Esto se da por la falta de atención, ¿ya? ¿Qué más? Tienen una hiperactividad e impulsividad. ¿Qué quiere decir? Están quietos, dan golpecitos, ¿sí? Les cuesta mucho permanecer quietos, están de lado a lado, ¿sí? Interrumpen a quienes les hacen preguntas, tienen trastornos negativistas, desafiantes. En los síntomas tenemos que son hostiles, desafiantes, negativos y tienden a enfrentar a los que tienen o les quieren imponer autoridad. Tienen un trastorno disocial, ¿ya? Un comportamiento antisocial que viola los derechos de las personas, no siguen las reglas de acuerdo a los comportamientos de su edad, ¿ya? Peor de las personas que están cercanas, entonces no les van a hacer caso, ¿ya? Sus síntomas son que no están adaptados a normas sociales a su edad. Luego tenemos situaciones de vulnerabilidad, factores sociales o factores familiares. En estos casos influyen el maltrato infantil, consumo de drogas, alcohol por parte de los padres, conflictos familiares, trastornos genéticos y de pobreza. Gracias.